días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto, como cada domingo, encontrarnos por este medio para poder compartir la palabra del Señor, para tener un espacio en el que podamos adorar al Señor, orar juntos y tener comunión, así sea virtualmente por el momento. Quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en el libro de los Salmos. Quiero iniciar este tiempo de servicio de esta mañana, de este domingo 30 de agosto. Dice así: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que se pusiera en sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Padre, oro a ti en esta mañana, Señor, dándote gracias porque nos acostamos, dormimos y nos hemos despertado, porque tú nos has sustentado en este día y en esta semana, Señor. En esta mañana yo invoco tu nombre, Señor, y pido tu bendición sobre tu pueblo, como dice el Salmo 3. Te pido, Señor, que en esta mañana podamos ser perdonados en nuestros pecados, purificados, limpiados. Pido, Señor, que en esta mañana tengamos una visitación especial de tu Santo Espíritu para traer salvación, para traer restauración, transformación. Que tu Santo Espíritu venga, Señor, en esta mañana a hablar claramente a nuestros corazones a través de la predicación de la palabra. Que en esta mañana tu nombre sea glorificado, tu iglesia sea edificada y los perdidos sean salvados. Quedamos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a bendecir al Señor por unos minutos. Disponga todo su ser para la adoración y alabanza al Señor. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado.
Jesús hay libertad. Y al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Y al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Y al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Y al que el Hijo hace libre, y es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Muchas veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno. Por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar, desde mi interior mi alma clamará.
Bendito sea el Señor por la bendición de poder cantarle. Vamos a disponernos para la palabra del Señor en esta mañana, mis queridos hermanos. Quiero leerles una frase del pastor John Piper. Abro comillas. Escuche bien, por favor. Uno de los grandes usos del Facebook y Twitter será demostrar en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. Cierro comillas. Vuelvo a leérselo. Uno de los grandes usos del Facebook y del Twitter será demostrar en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. John Piper. Hermano, la oración es uno de los temas más tratados en la iglesia del Señor y debe ser de esa manera, ya que la oración forma parte o debe formar parte de los fundamentos, de las disciplinas, de los medios de gracia que debe mantener todo creyente a nivel individual, a nivel personal y toda la iglesia como comunidad. Por lo menos toda iglesia y todo creyente que se precise de ser cristiano. Por esa razón, en esta mañana, en nuestra serie de predicaciones sobre el libro de los Hechos, vamos a acercarnos al tema de la oración. Yo le invito a que abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 12 al 14. Hechos, capítulo 1, versículos 12 al 14. Dice así la palabra del Señor. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Escuche con especial atención el verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con todos sus hermanos. En esta mañana quisiera que nos acercáramos a este pasaje. El título de esta predicación es perseveren unánimes en oración. Y nos vamos a acercar a este pasaje con base en ese título de esta predicación. Primero nos vamos a acercar desde la oración, luego vamos a acercarnos desde unánimes y tercero vamos a acercarnos desde perseverar. Después de presenciar la ascensión de Jesús y de recibir la promesa del regreso de Cristo, allí en el versículo 11, los que estaban allí regresaron a Jerusalén y se fueron al lugar donde se hospedarían o donde se hospedaban los discípulos, Pedro y ellos. Y allí todos reunidos constantemente oraban, dice el texto, y es en este versículo 14 donde quiero profundizar. Yo deseo con todo mi corazón que en esta mañana usted se lleve esto en su corazón, la necesidad de que usted a nivel individual y usted como parte de la iglesia La Vid persevere unánimes o perseveren unánimes en oración. Vamos a ir a la oración. Hermano, la Biblia está llena de referencias acerca de la oración. Dicen que hay más de 300 referencias alrededor de la oración. Podríamos ver la oración como un eje transversal en todo el Antiguo Testamento. Aparece en todo el Antiguo Testamento. Todos los personajes del Antiguo Testamento, los principales de ellos, sean profetas, siervos, líderes, reyes, que amaban al Señor, ven claramente la oración como un medio de gracia del Señor. Es más, es tan importante la oración en el Antiguo Testamento que hay un libro completo que es un brevadero de oraciones para el pueblo de Dios, que es los Salmos.
Y si vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con que Jesús nos motiva, Jesús nos enseña a orar, Jesús nos motiva a orar, Jesús nos desafía a orar, pero no solo eso. Vemos a Jesús una y otra vez orando, apartándose a orar, orando por los discípulos. Y si usted sigue las cartas del Nuevo Testamento, va a encontrar a los apóstoles, sea Pablo, sea Pedro, sea Juan, cualquiera de ellos, los van a encontrar enseñando, motivando, exhortando y dedicando tiempo a la oración. Hermanos, el Señor le ha dado un lugar supremamente importante a la oración. A través de los diferentes personajes del Antiguo Testamento, a través de los diferentes apóstoles del Nuevo, a través de Jesús, vemos la importancia que en la Biblia se nos da a la oración. Así que yo quisiera hacer una primera pregunta e implicación en esta mañana. ¿Qué lugar tiene la oración en su vida a nivel individual, personal? ¿Qué lugar tiene la oración en su familia? ¿Qué lugar le dan a la oración en su iglesia? Hermanos, si Jesús le dio un lugar tan importante a la oración, si los apóstoles le dieron un lugar tan importante a la oración, si los personajes más relevantes del Antiguo Testamento le dieron tanta importancia a la oración, ¿qué le hace pensar a usted que no debería darle la misma importancia a la oración? Notemos por favor que este grupo de personas deberían estar tristes. Jesús acababa de irse, acababa de ascender a los cielos. Seguramente ese grupo de personas estaban expectantes por la promesa de la venida del Espíritu Santo. Y adicionalmente, lo vamos a ver si Dios quiere la próxima semana, también tenían el enorme desafío de escoger quién sería el sucesor o el reemplazo de Judas. Y lo que yo veo acá es que estos hermanos, estos discípulos, más María, la madre de Jesús, más otras mujeres, más la familia de Jesús, han hecho de la oración su principal refugio. Lo que podemos ver aquí también es que la oración hace parte del comienzo de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, la iglesia temprana, los primeros cristianos también le dieron un lugar preponderante a la oración. La iglesia primitiva nace en un contexto de oración. Ellos, dice el verso 14, eran constantes y perseveraban siempre en orar. Y es probable que algunos que están viéndonos en esta mañana se puedan preguntar, quizás personas nuevas que han llegado en el último tiempo a la iglesia a través de nuestras transmisiones por YouTube o en Unánimes en oración en las noches o en la mañana, se preguntarán, ¿por qué es tan importante la oración para el cristiano y para la iglesia? Pues bien, yo quisiera responderle de la siguiente manera. Alguien dijo así, abro comillas, la fe es para el alma lo que la vida es para el cuerpo, y la oración es para la fe lo que la respiración es para la vida. Cierro comillas, permítame repetir. La fe es para el alma lo que la vida es para el cuerpo. Y la oración es para la fe lo que la respiración es para la vida. Así que la pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo puede una persona vivir sin respirar? No sé si todavía usted recuerda el eco de este hombre afrodescendiente en Estados Unidos que murió con la rodilla de un policía aprisionando su cuello, diciendo no puedo respirar. Si no se puede respirar, se muere, como ocurrió con este hombre. ¿Cómo puede vivir una persona sin respirar? Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo puede vivir un creyente sin orar? ¿Cómo puede vivir un cristiano sin orar? La oración debe ser una experiencia natural y debe ser una experiencia permanente del cristiano. ¿Y por qué? Porque la oración es la vida del cristiano, o es vida para el cristiano. La oración debe ocupar un lugar preponderante en mi vida
como creyente y en la dinámica de la comunidad de la iglesia, porque la oración es vida para la iglesia y es vida para el cristiano. Sin oración, el cristiano y la iglesia se muere, se apaga. Debemos hacerlo porque la oración es comunión. Comunión. Es el medio de gracia que el Señor nos ha dejado para deleitarnos en Él. Es la manera como puedo escuchar, como puedo hablar y como puedo meditar en Dios. Es la manera como me puedo relacionar con mi Padre, en una relación de padre a hijo y de hijo a padre. Es la manera como yo puedo tener comunión íntima con el Señor, es a través de la oración. Así que la oración es vida para el cristiano y para la iglesia. La oración es comunión para el cristiano y para la iglesia, pero también la oración es negación. Debemos orar y debemos darle el lugar que le corresponde a la oración, porque la oración es negación. ¿Negación a qué? A mi independencia de Dios, a mi tendencia natural a vivir como si no necesitara a Dios, a vivir como si no necesitara respirar, como si no necesitara el oxígeno, a esa tendencia a vivir independiente de Dios, como si Dios no existiera o como si yo no lo necesitara, a vivir como un impío. ¿Cuántos cristianos, aún en las iglesias, viven como impíos? Porque nunca oran, nunca buscan al Señor, nunca se doblegan delante del Señor. Debemos orar y es importante la oración porque me lleva a depender de Él en todo. Pero no solo eso, debemos orar y orar comunitariamente porque es la negación de mi egocentrismo. Porque me lleva a la idea de que lo que es más importante no es lo que yo quiero, ni cómo me siento, ni lo que yo deseo, sino que la oración me lleva a poner a Dios en el centro de la oración. Me lleva a ponerlo a Él, su reino, su propósito y su voluntad en el centro de nuestras oraciones. Pero también la oración no solo es negación, comunión y vida, sino que la oración es evidencia. Evidencia de que he nacido de nuevo. Es la evidencia de que el Espíritu Santo vive en mi vida, de que mi corazón ha sido cambiado, de que mi anhelo es ser como Cristo y que deseo glorificarlo a Él. Es la evidencia de aquel que reconoce su necesidad de Dios. Es la evidencia de aquel que nació de nuevo. El cristiano sí o sí nació de nuevo, necesita orar. Pero también la oración es provisión. Soy un pecador con una terrible tendencia a dar rienda suelta a mi carne, a mis deseos pecaminosos. Y alguno podría estar pensando solamente cuando hablamos de pecados y de tendencia pecaminosa y dar rienda suelta a la carne, por lo general se nos viene a la mente son cosas como el adulterio, la fornicación y estas cosas. Pero yo le puedo dar rienda suelta a la codicia, le puedo dar rienda suelta a la ira, le puedo dar rienda suelta a la envidia, le puedo dar rienda suelta a la falta del perdón y siguen siendo pecados, a la mentira. Recuerden ustedes que Jesús les dijo a sus discípulos allí en Mateo 26, oren, velen para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y ellos no oraron, ellos no buscaron al Señor, ellos se fueron a dormir y lo que ocurrió después fue que cayeron en la tentación. ¿Cuál tentación? Negaron a Cristo, traicionaron a Cristo, abandonaron a Cristo. Así que es posible llegar a caer en la tentación. Somos pecadores, necesitados de la gracia de Dios, necesitados de la fortaleza del Señor para permanecer en santidad, para permanecer fieles a su palabra, para cumplir su propósito, para poder ser transformados a la imagen del Señor. Así que si no oramos, si no le damos el lugar que le corresponde a la oración, a esa oración constante, disciplinada, hermanos, estamos perdidos completamente. Así que, queridos hermanos, iglesia La Vid, ¿comprende usted la importancia que tiene la oración para su vida personal y para nuestra iglesia como comunidad?
Permítame terminar este primer punto compartiendo una reflexión del pastor John Piper acerca de la oración, donde se nos advierte y se nos invita a que la oración en nuestras vidas debe ser un deber, debe ser una disciplina, debe ser una experiencia constante de cada día y de cada momento. Dice así el pastor John Piper, abro comillas: es la oración intencional, regular, disciplinada, ferviente, dependiente de Cristo, glorificadora de Dios y gozosa, un deber. Responde el pastor John Piper: es un deber de la misma manera que es un deber para un submarinista ponerse un tanque de aire, de oxígeno, antes de meterse debajo del agua. Es un deber de la misma manera como un piloto de avión debe escuchar a su controlador aéreo. Es un deber de la misma manera que el soldado en combate limpia su rifle y carga su pistola. Es un deber de la misma manera como la gente hambrienta come su comida y sedienta bebe su agua. Es un deber de la misma manera como un hombre sordo se pone sus audífonos. Es un deber de la misma manera como un diabético se toma su insulina. Es un deber de la misma manera como el osito Winnie Pooh busca su miel. Dice John Piper: odio al diablo con su discurso que es legalista ser tan regular en la oración como lo eres con tu comida, con el dormir o con el uso de la internet. Hermanos, cierro comillas, ¿está orando? ¿Le está dando a la oración en su vida la importancia y trascendencia que tiene para su propia experiencia de fe cristiana y para la vida de la iglesia a la cual pertenece? ¿Es usted una persona de oración? ¿O le parece que estar orando todo el tiempo es legalismo? Que eso de estar todos los días en unánimes en oración a las 8 de la noche o a las 5 de la mañana es puro legalismo. Eso es demasiado. ¿Será que legalismo? ¿Qué legalistas son ustedes desayunando, almorzando y comiendo? ¿Qué legalistas son ustedes durmiendo todos los días? ¿Qué legalistas son cada día entrando al WhatsApp, al Instagram, al Facebook y a las redes sociales? ¿Qué legalistas son teniendo que entrar todos los días a estas cosas? Dijo John Piper: uno de los grandes usos del Facebook y del Twitter será demostrar en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. La oración es fundamental, es importante, es trascendental para la vida del cristiano. Y esto me lleva entonces a mi segundo momento, la oración unánime. Y perseveraban unánimes, dice el texto del verso 14. Otra versión dice que perseveraban en un mismo sentir, otra dice que perseveraban en un mismo propósito, otra oración dice que perseveraban en un mismo sentir, la misma idea. Permítame llamar su atención sobre lo siguiente. Noten cómo inicia el verso 14. Todas las versiones que revisé, y normalmente reviso entre 6, 7 versiones, todas inician diciendo todos. Todos. ¿Quiénes son todos? El texto nos lo va a decir en los versos 12 y 13. Todos son los 11 discípulos con nombre propio, todos son la madre de Jesús, todos son las otras mujeres y los hermanos de Jesús. Es decir, hermanos, este pasaje claramente nos está hablando de una oración comunitaria. No está hablando de una oración individual y personal, sino que quiere resaltar la importancia de la oración comunitaria, de la oración en comunidad. Y yo quiero que reflexionen esto por un momento. La importancia de la oración comunitaria. Mediten eso en un momento, hermanos. Permítame decir lo siguiente, hermanos. Claramente la Biblia nos enseña sobre la oración personal, sobre la oración individual,
sobre la oración en secreto, Mateo 6, la oración del Padre Nuestro, sobre la oración que se hace cerrada la puerta. Claramente debemos hacerlo. Y la Biblia nos deja ver que el mismo Jesús se apartaba a lugares desiertos para orar. Debemos orar de manera individual, de manera personal. Debemos tener una disciplina, una persistencia en la oración personal, en la oración individual, cerrada la puerta, donde estoy solo con el Señor, en relación y en comunión, en intimidad con mi Señor, conociéndolo y experimentando de su presencia. Sin embargo, aunque esto es cierto, aunque esto es así, es clarísimo que esa no es la idea de este pasaje. Este pasaje nos habla de un lugar donde nos encontramos varios hermanos que están juntos. En este pasaje vemos un grupo de personas, los primeros que estuvieron en la ascensión y en la promesa de la venida del Señor de nuevo por segunda vez. Estos están juntos. Esa palabra juntos es muy importante. Varias versiones usan allí que estaban todos juntos o estaban junto a María, junto a las otras mujeres, junto a los hermanos de Jesús. La oración corporativa es fundamental en la experiencia de la iglesia primitiva y debe serlo para nosotros hoy día, hermanos. No es suficiente orar solo a puerta cerrada. No es suficiente solo con estar allí donde nadie nos ve en el secreto orando. Es necesario también orar juntos. Es necesario encontrarnos como iglesia y como pueblo del Señor para orar. De ahí la importancia de los tiempos de oración en la iglesia. Cuando tenemos ayunos, cuando convocamos a los tiempos de oración. De ahí la importancia de encontrarnos. De ahí la importancia que ha tenido en este tiempo el unánimes en oración de nuestra iglesia. Vamos en el día 130, el día viernes terminamos el día 130. Mañana vamos al día 131 en las noches, a las 8 de la noche por YouTube. Pero también vamos en el día 30 de unánimes en la oración en las horas de la mañana. Es fundamental ese tiempo, porque en ese tiempo estamos juntos. Es diferente al tiempo donde yo estoy a solas con el Señor, hablando de mi realidad, de mi pecado, de mi circunstancia, deleitándome en la presencia del Señor y conociéndolo a Él. Pero este es un espacio donde oramos los unos a los otros. Usted debería estar dispuesto, hermanos, a estar en la mañana en oración a las 5 de la mañana o estar a las 8 de la noche en la noche. Cuando se presente un día delante del Señor, no va a tener excusa, porque aquí tuvo espacios para ser parte de la iglesia del Señor, de esa oración comunitaria. Otra cosa es que usted no haya querido o no le haya dado la importancia, porque estoy convencido que muchos de los que están aquí conectados, o varios de los que están aquí conectados, no están orando entre semana en unánimes en oración, ni en la noche ni en la mañana. Yo no le estoy diciendo que esté mañana y noche, ojalá lo esté. Yo sé que hay un grupo, somos como 50 fijos, que estamos mañana y noche, pero si aquí normalmente se conectan 100 y algo personas el domingo, deberían haber algunos días 100 y algo de personas fijo, unánimes en oración. Debería usted estar dispuesto a buscar al Señor en oración. Antes, el lugar, ellos fueron al lugar del aposento alto. Antes, el lugar era la capilla donde me encuentro en esta mañana. Esperamos que pronto vuelva a ser la capilla. Pero por ahora el lugar, el aposento alto, donde el Señor nos permite encontrarnos para orar, es en YouTube, unánimes en oración. El lugar donde el Señor nos permite encontrarnos a la iglesia La Vid para orar comunitariamente, una oración en comunidad, es en Zoom, o es en Meet, o es en WhatsApp, o es en Facebook, a través de los grupos SER. Pero algunos que quizás están aquí conectados, no están ni en grupo SER, ni están en unánimes en oración. Algo está mal en ustedes, hermanos. Algo está mal en sus vidas. Y quiero animarle a que medite y reflexione sobre eso. ¿Por qué es tan importante la oración comunitaria?
Mateo 18, versos 19 y 20 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Al Señor le ha placido morar en medio de su iglesia, en medio de su pueblo, donde hay 2 o más reunidos. Porque esta experiencia de estar unidos en un mismo propósito, en un mismo sentir, de estar de acuerdo, como parece que estaban aquí en el libro de los Hechos, ahí es donde Él ha querido estar, donde su presencia está, pero también es ahí donde Él puede y quiere responder a las oraciones de su pueblo. Ahora, permítame hacer una aclaración. No estoy queriendo decir con esto que entre más gente haya orando, Dios más va a escuchar. Y que si hay menos gente, Dios menos nos va a escuchar. Porque eso sería una forma de manipularlo a usted para que venga a orar cuando hagamos tiempo de oración, o para que estén unánimes en oración a las 5 o a las 8 de la noche. No, en estos días en unánimes en oración meditábamos en el texto de Ezequiel cuando el Señor dice: estuve buscando uno que hiciese vallado y no lo hallé para no destruir la tierra. Con uno que se ponga en la brecha será suficiente para que el Señor escuche. Entonces, ¿por qué es importante que hayan muchos? ¿Por qué es importante que en las noches seamos 100 y algo orando cada noche, en las mañanas, en los tiempos de ayuno, en los tiempos de oración? ¿Por qué es importante que hayan más personas orando juntos? Hermano, yo creo que entre más personas haya, más gloria recibirá el Señor por la respuesta a sus oraciones. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 11, dice: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Escuche esto: para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Entre más personas nos reunamos a orar como comunidad, más gloria será recibida para el Señor por la respuesta a sus oraciones. Así que es necesario que estemos todos, a menos que sea estrictamente necesario, hermanos. ¿Por qué debemos orar en comunidad? Porque el Señor no vendrá por llaneros solitarios, antisociales de la fe. El Señor no vendrá por los llaneros solitarios. La iglesia no la conforman llaneros solitarios. La iglesia no se trata de personas o de individuos. La iglesia es una comunidad, es un pueblo, es una nación, es un rebaño, es un cuerpo. El Señor sale de la ascensión, asciende, pero viene la promesa que regresará. Y esta idea empieza a calar en la iglesia primitiva. El Señor viene por su iglesia, no por llaneros solitarios. Así que usted tiene que tomar una decisión, si usted me está viendo en esta mañana. Usted necesita decidir si pertenece o no pertenece al cuerpo de Cristo, a la iglesia local. Y alguno dirá: yo no necesito ir a ninguna iglesia, yo tengo mi relación con Dios. Perdóneme, pero eso no es cierto. No se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. El deseo de Dios, el propósito del Señor es formar un pueblo para sí, no individuos separados, que no quieren mezclarse y que no quieren estar con otros hermanos. El Señor, es importante que oremos la oración en comunidad, porque somos la novia de Cristo que debe presentarse junta, sin mancha y arruga. Debemos orar comunitariamente, porque el Señor no vendrá por un cuerpo desmembrado, sino que vendrá por un cuerpo como un todo, cohesionado unos con otros.
Debemos orar comunitariamente porque el plan de salvación y de santificación del Señor, en ese plan prima, escúcheme bien, los unos a los otros por encima del individuo. Saben, hermanos, debemos orar en comunidad, comunitariamente, juntos con otros, porque esto es un ataque frontal a nuestro egocentrismo, porque nos saca a nosotros del centro para ser más conscientes de las necesidades de los otros, de las realidades de los otros, de mis hermanos de la iglesia, de las necesidades de la iglesia de Cristo, de las necesidades de las naciones de la tierra. Queridos hermanos, es importante reunirnos, encontrarnos para orar como iglesia, como comunidad, porque es el deseo de Dios. Su plan es unos a otros, no personas egocéntricas, aisladas. La oración comunitaria es importante porque refleja mi amor, mi vínculo emocional y espiritual con la familia espiritual que el Señor me ha dado. Yo he puesto este ejemplo en otras ocasiones. Cuando a mí me han dicho, yo tengo mi relación con Dios, yo creo en Dios, yo oro a papito, a chuchito, como le dicen algunos, pero a mí no me diga que las iglesias, porque las iglesias son terribles, yo necesito ir a una iglesia, yo necesito ir a orar, yo necesito participar de ministerio, yo necesito nada de eso. Porque la iglesia está mal, porque la iglesia es hipócrita, porque todo lo demás. Yo quiero recordarle que esta iglesia, y que es una iglesia, ¿cómo se dice? Que le falta, que falla, que tiene manchas y todo lo que usted quiera, es la novia de Cristo. Y con esa iglesia es que Cristo se va a casar. Yo he dicho algunas veces, si usted no quiere nada con mi esposa, no quiera nada conmigo. Porque donde ella no cabe, no quepo yo. Y yo creo que con el Señor es igual. Si usted dice amar a Cristo, pero no quiere vincularse con su iglesia, algo está mal en usted. Porque Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia del Señor. Y yo debo participar de la oración comunitaria, porque eso refleja mi amor por mis hermanos, mi vínculo con mis hermanos, espiritual, emocional, son mi familia espiritual, son mi familia en la fe, así que yo debo ocuparme también de sus realidades. Hermanos, sin relación no hay oración, sin relación no hay oración. Pablo lo dijo así a los Filipenses, capítulo 1, versículo 7. Por cuanto os tengo en el corazón, verso 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo oraba, intercedía por sus hermanos porque los amaba, porque los sentía parte de él, porque era parte de su familia. Y es más fácil orar por aquellos que uno ama. Así que yo le pregunto en esta mañana, ¿ama usted la iglesia del Señor? ¿Ama a sus hermanos? ¿Está participando de la oración comunitaria de esta iglesia en este tiempo? Y la oración comunitaria de la iglesia en este tiempo está a través de unánimes en oración en la mañana, en la noche o a través de los grupos SER donde nos reunimos a orar. ¿Está participando? ¿O está usted en el grupo de personas que solo asisten cuando tienen una necesidad? Cuando necesitan que ore por usted, pero cuando usted está bien, cuando no está preocupado porque no tiene trabajo, o porque está enfermo, o porque tiene los síntomas del COVID, o porque tiene otra enfermedad, o porque tiene problemas económicos, o tiene alguna situación familiar cercana que lo pone a orar allí. Entonces solo viene cuando necesita. Eso lo hace a usted una persona egoísta. Si solo viene a buscar oración cuando usted necesita. Pero la invitación es a orar cuando necesito y cuando no necesito. Cuando vengo a comprometerme con las necesidades de mis hermanos. Ahora, habrán algunos aquí que seguramente han llegado a la fe en el Señor en medio de la necesidad. Y hoy quiero decirles, bienvenidos. Y si usted necesita oración, venga las veces que quiera a YouTube,
cuando estemos en oración y vamos a orar por usted. Pero usted también debe saber que hacer parte de la oración comunitaria es que yo estoy ahí para orar, no porque necesite yo, sino porque quiero comprometerme con la necesidad de mi hermano y quiero clamar por la necesidad de mi hermano como si fuera mía. ¿Por qué? Porque él es parte del cuerpo y su realidad es mi realidad y su necesidad es mi necesidad. Su anhelo es mi anhelo y el deseo de bienestar para él es el deseo de bienestar que yo quiero para con él. ¿Qué decisión va a tomar para empezar a orar en su iglesia? Cuando volvamos a los servicios presenciales, todos, como pasó en Hechos, deberíamos estar en los tiempos de oración comunitaria. Y por último, hermano, no estamos hablando solamente de orar y de orar unánime, sino de perseverar en la oración. Recuerden que el mismo Jesús en Lucas capítulo 18, versículo 1 dijo, también le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar o de perseverar en la oración. Creo que existe una tendencia natural en los creyentes, en nosotros, a desmayar en la oración. Cuando pasan los días, las semanas, los meses, los años y no haber respuesta, entonces, o que no se den las cosas como queremos, ahí empezamos a desmayar y a dejar de orar. Por eso creo que el Señor insiste en perseverar. Y esta comunidad perseveraba en oración. Ustedes lo van a ver ahí en el capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina y perseveraban en esto y en las oraciones. Pero si ustedes van a Colosenses capítulo 4, verso 2, Pablo les dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Pero si usted va a Efesios capítulo 6, le va a decir, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por los santos. Hermanos, en términos prácticos, perseverar en oración, de lo que me habla, es que debemos orar cuando sentimos las ganas de orar y cuando no sentimos las ganas de orar. En términos prácticos, de lo que me está hablando, es que debemos orar cuando estamos felices y cuando estamos tristes, cuando todo va bien y cuando todo va mal, cuando tengo las respuestas que deseo y cuando no las tengo. Es una invitación a la constancia a pesar de las dificultades. Es una invitación a continuar orando a pesar de los obstáculos. Hermanos, debemos perseverar porque tenemos la tendencia a pensar que Dios siempre tiene que darnos lo que pedimos, cuando lo pedimos y como lo queremos. Lo pedimos. Y he empezado a entender que a veces Dios retarda la respuesta a nuestras oraciones para enseñarnos a depender de Él, para no malcriarnos, Debemos perseverar porque muchas veces lo que ocurre no es que Dios no quiera darnos lo que necesitamos o lo que le pedimos, sino que no estamos preparados para recibirlo. Mi hija mayor lleva 2 años pidiéndome que quiere manejar. Yo sería un irresponsable si le soltara mi carro a mi hija a los 12, 13 años. No está lista. No es el momento. No es que no le quiera enseñar a manejar y no es que no quiera que ella maneje. Pero no es el momento. Creo que lo mismo pasa con el Señor. Lo mismo pasa con el Señor. Es como si su hijo o su hija tiene un ataque de estómago terrible, está vomitando y le pide un helado y una chocolatina y usted corre a dárselo. No se lo va a dar. Usted le va a retardar esa gratificación porque usted sabe cuál es el momento justo para darlo. Entonces a veces Dios no es que no quiera darnos, es que no estamos listos para recibir. Debemos perseverar en esto. Hermanos, Dios es sabio y sabe cuándo darnos lo que necesitamos. Debemos perseverar en oración porque nos ayudará a desarrollar la virtud de la paciencia, que no nos gusta. Debemos perseverar porque muchas veces la demora de la respuesta de Dios no es un no, simplemente Dios está trabajando en nuestros corazones. Debemos perseverar porque Dios no está obligado a responder nuestras oraciones, pero usted y yo sí estamos obligados a orar. Debemos perseverar, unánimes en oración,
porque Dios ha querido llevar su plan a través de la oración de su pueblo. Hermanos, esta es una invitación para nuestra iglesia La Vid. Hermanos, perseveren, unánimes en comunidad, en oración, porque el Señor le ha placido llevar a cabo su plan, su transformación, su salvación a través de su pueblo, pero le ha placido revelarlo, empoderarnos a través de este medio de gracia precioso que es la oración. Oremos. Padre, yo quiero orar en esta mañana, Señor. Quiero pedirte perdón por nuestra autosuficiencia, por nuestra independencia, por el lugar tan pobre que le hemos dado a la oración, Señor, en nuestra vida y como iglesia. Y especialmente, Señor, yo quiero orar en esta mañana para que tú obres un milagro por la acción de tu Espíritu y que nos ayudes a ser conscientes del importante y trascendental lugar que debe tener la oración en nuestras vidas. Quiero pedirte que obres un milagro para que nuestra iglesia se pueda valorar la oración comunitaria como la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos la valoraba. Que los hermanos de nuestra iglesia se comprometan a ser comunidad que ora juntos, que oran estando de acuerdo, que oran en un mismo sentir. Y oro que nos ayudes a perseverar aun cuando no veamos la respuesta de inmediato, porque sabemos que tú eres un Dios bueno y bondadoso. Señor, en mi oración, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero animarles, hermanos, que como respuesta a la predicación, usted se comprometa a orar, individualmente, pero especialmente en comunidad. Ahí tenemos la oración a las 5 de la mañana, le animo a conectarse, o a las 8 de la noche, lunes a viernes, o vincúlese a un grupo SER, que también tenemos espacios de oración allí como iglesia. Así que esta semana seguimos unánimes en oración. Quisiera en segundo lugar recordarles a las damas, a las mujeres que están conectadas, que este próximo miércoles vamos a tener nuestra reunión de mujeres. Vamos a tener una invitada especial de la ciudad de Bogotá que va a estar compartiendo la palabra del Señor allí. Así que ahí está la imagen de nuestra reunión de mujeres. Quiero invitar a todas las mujeres de la iglesia a que se conecten, a que estén participando, no se lo vayan a perder, por favor, pero también aprovechemos para invitar a otras mujeres a participar de la reunión. Ahí aparece el ID que va a ser por Zoom, así que si usted no está en el listado de nuestra iglesia de La Vid, háganoslo saber para poderle hacer llegar el ID, o si no, apúntelo ahí de la imagen que les acabamos de poner, o ahí en el chat en el chat de YouTube vamos a intentar ponerlo. La imagen de la invitación a la reunión de mujeres la voy a poner en mi Facebook, la vamos a poner en nuestros estados con mi esposa, de nuestro WhatsApp. Entonces de ahí pueden tomar el ID, la contraseña, para que puedan entrar a la reunión de Zoom el próximo miércoles. Entonces están todas cordialmente invitadas. Muy bien, quiero contarles que nuestra iglesia es una iglesia que desea con todo su corazón ser misionera, cuidar a los misioneros. Así que tenemos un par de cortos videos para compartir con ustedes. Les animo a que estén muy atentos para que lo puedan ver, por favor. Vamos a verlos. Los Hu son una tribu indígena que habitan en Colombia, en el departamento del Guaviare y el Meta. La palabra indígena Hu significa gente y representa el orgullo de ser un indígena Hu. Los blancos los llaman guayaberos, pero ellos prefieren ser llamados por su nombre original, los Hu. Su población se estima entre 3.000 personas aproximadamente. La lengua indígena Hu es 100% de tradición oral y hace parte de la familia lingüística Guajibo. Su religión es el animismo,
Creen en espíritus que habitan la tierra y que controlan a las personas de forma negativa o positiva de acuerdo a su poder. El chamán y el capitán del grupo son los más respetados de la etnia. Los Hu eran un pueblo nómada, pero tras ser despojados de su territorio por la violencia y presencia de colonos, se vieron obligados a transformarse en una tribu seminómada. Viven en caseríos cercanos a los ríos, repartidos en varias comunidades que se subdividen en clanes cuyos miembros son parientes entre sí. Sus actividades principales son la caza, la pesca y la siembra de yuca brava en chagras. También la elaboración de artesanías. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Estamos aquí en un asentamiento de la comunidad Hu, mirando cómo están ellos pasando el coronavirus. Damos gracias a Dios porque hemos podido todavía entrar, aunque el paso es un poco restringido. Hermanos, estamos trabajando con el idioma, la cultura de los Hu para predicarles el evangelio de manera que ellos lo puedan entender en su propio contexto cultural e idiomático. También estamos analizando el discurso, o sea, la forma de cómo ellos se expresan para que puedan entender, y también tenemos que analizar la cultura de los Hu. Peticiones de oración, necesitamos que por favor oren por los líderes de este asentamiento donde vive Cornelio, que es nuestro ayudante del idioma y la cultura y nuestro traductor. Pensamos que el Señor nos pueda seguir ayudando, dándonos sabiduría para nosotros poder exponer de manera clara el evangelio entre los Hu. Oremos también por la pandemia, hay muchos Hu que están saliendo sin tapabocas al pueblo y eso nos preocupa. A la vez estamos, gracias a unas iglesias, regalando tapabocas para que ellos puedan ir al pueblo y así protegerse un poco más. Muchas gracias por ustedes, muchas gracias por su apoyo incondicional, por sus oraciones. Dios les bendiga, Dios les guarde. Familia Ricardo entre los Hu. Es una belleza poder ver la obra del Señor con esta comunidad. La familia Ricardo que ustedes vieron allí son unos amigos misioneros de muchos años que hemos tenido el privilegio de conocer. Nuestra iglesia les ha apoyado orando económicamente, hemos estado en contacto con ellos. Y quiero decirle a la iglesia, a la vid, que nosotros seguimos firmes apoyando misioneros, con la ofrenda misionera. Los que siguen siendo fieles con la ofrenda misionera, les animo a que lo sigan haciendo porque seguimos comprometidos, vamos a seguir orando por ellos, queremos que se los lleven sus corazones a esta comunidad y a la familia Ricardo que está sirviendo allí, y vamos a estar a través de los grupos SER también adoptándolos una vez más, así que les animamos a estar muy atentos por el grupo de la iglesia, que les vamos a estar enviando información alrededor de las misiones que vamos a estar desarrollando. Muy bien, tengo dos anuncios más para darles. Uno de ellos es, los que hacen parte de nuestra iglesia saben que nosotros trabajamos con 3 comunidades vulnerables, donde hay mucha necesidad, donde seguimos apoyando con mercados, con kit de loncheras para los niños, seguimos haciendo un trabajo social con ellos y evangelización. Y hemos visto que en estas comunidades como Nazaret, como Tunal y como Hipódromo, hay niños que en esta virtualidad no han podido estudiar porque no tienen computadores. Así que hemos diseñado una campaña, mañana ya les vamos a enviar la imagen, para conseguir computadores. Entonces hay 2 maneras como usted puede vincularse. Una, si usted tiene computadores en buen estado, de segunda, que no esté usando de mesa o de portátil, y que quiera donarlo, nos lo puede donar a la iglesia y nosotros los actualizamos, los arreglamos, lo que haya que hacer, y los entregamos perfectos a algunos de estos niños de estas comunidades. O la segunda opción es que estamos buscando comprar computadores de segunda en buen estado, o nuevos si podemos, para poder llevar a estas comunidades. Entonces la segunda manera como usted se puede vincular es aportando económicamente, donando dinero para poderlo hacer. Eso lo podemos hacer a través de la cuenta de nuestra iglesia y les vamos contando cómo vamos con la entrega de los computadores. Así que puede hablar con mi esposa o conmigo para la campaña de donar un computador para estudiar. Y por último, quiero orar para terminar
Quiero hacer una oración por mi esposita que está cumpliendo años hoy. Ustedes saben que cada año hemos querido honrarla, dignificarla de alguna manera, y este año no es la excepción. Así sea a través de la virtualidad, queremos orar por ella. Entonces, quiero invitarle simplemente que usted me acompañe en esta oración de bendición por mi esposa. Ella les manda muchos saludos. No está aquí en la capilla, está en la casa, pero vamos a orar para que el Señor la bendiga en este día. Hoy es su día de cumpleaños. Padre, oramos a ti por la vida de mi esposa, Señor. Te pido que mi amor sea guardada por ti en este día, que tú continúes tu obra de transformación a tu imagen, que mi deseo para ella y mi oración en unidad con mis hermanos es que mi esposa pueda seguir creciendo en el conocimiento tuyo, en reflejar cada vez más tu carácter, tu imagen, Señor, y que mientras ella te ama, te sirve, tú que conoces los deseos más íntimos de su corazón, tú la consientas y le concedas. Bendícela y dale por favor años de vida y de paz en completa bendición. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi amor. Feliz cumpleaños. Hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, haga resplandecer su rostro sobre sus vidas, extienda sobre ustedes su misericordia y les dé paz. Chao, hermanos. Bendiciones.